3. Buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a estar abordando lo que sería un par de temas. Uno de ellos sería el de continuidad de una función y el otro de discontinuidad de una función. Pero comenzando primero con lo que sería continuidad de una función, nos está diciendo, bueno, viendo primero lo que sería la parte de la teoría nos dice que una función va a ser continua para un valor determinado de la variable independiente cuando un pequeño incremento dado a la variable independiente, es decir, el delta x, va a producir un pequeño incremento en el valor de la función, es decir, delta y. ¿Qué es lo que estamos entendiendo con esto de la teoría? Estamos entrando en pánico porque tiene cosas muy extrañas. Básicamente, cuando hablamos de continuidad de una función, nos van a dar una función determinada, nos van a pedir que determinemos si es continua en un punto. Es decir, por ejemplo, aquí nuestro primer ejemplo nos dice que sería la función y es igual a 2x cúbica menos 4x cuadrada más 5x más 7 y nos pide probar la continuidad en x igual a 5. Aquí es algo bien importante la parte de delta x y delta y. Cuando estamos hablando de deltas, estamos hablando de un cambio, es decir, que vamos a tener que obtener dos valores de función y obtener esa diferencia. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de delta x se podría entender como la diferencia de esas dos funciones, bueno, de esos dos valores. Es decir, aquí sería x2 menos x1. Y si hablamos de delta y, en este caso, si estamos diciendo delta y, sería de igual manera las dos partes de y, es decir, y2 y y1. Entonces, como con esto en cuenta, para poder resolver el primer ejemplo, en este caso de la función que acabamos de comentar, en el punto x igual a 5, lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que obtener dos números, o bueno, nos vamos a ir lo más cercano a 5. Entonces, aquí para poder llegar a 5 vamos a tomar primero que nada una x que esté cercana a 5. Aquí lo que vamos a tener que utilizar pues van a ser dos decimales, es decir, vamos a poner 4.99. Nuestra x1 va a ser 4.99 y con esta x vamos a sacar su valor de función, es decir, la y pues se obtendría de la misma manera que hemos estado haciendo hasta el momento, es decir, vamos a poner ese 4.99 donde tengamos x, aquí ponemos 2 por 4.99, este 4.99 está siendo elevado al cubo, menos 4 por 4.99 que está siendo elevado al cuadrado. Entonces aquí ponemos 4.99 al cuadrado. Y después de esto nos quedaría poner más 5 por 4.99 y más 7, ¿verdad? Entonces, ya que comenzamos a realizarlo así, pues vamos a irlo resolviendo. En este caso sería 4.99 al cubo elevado al cubo y eso está siendo multiplicado por 2. Entonces sería multiplicar por 2. Nos quedaría 248 punto y vamos a dejarlo aquí hasta los 3 decimales, punto 503. Entonces de este primer término nos quedaría 248.503. Después del segundo término que sería 4.99 al cuadrado por 4. Ponemos 4 por 4.99 al cuadrado y nos queda en este caso 99.6. Dijimos que lo vamos a dejar a los 3 decimales, entonces sería 600.
pero al redondearlo, pues nos quedaría justamente así, en el 600, ya que el 4 es menor a, a 5. Entonces aquí nos quedaría, dijimos, 99.600 menos 99.600. Eso sería para este segundo término. Y del tercero, que sería 5 por 4.99. 5 por 4.99 nos quedaría 24.95. Aquí ponemos más 24.95 más 7. Entonces, aquí ya tenemos lo que sería estos cuatro términos. Ahora nada más tenemos que ir haciendo pues lo que sería el desarrollo de estas operaciones. En este caso sería el, bueno, aquí podemos poner el 7 y con esto pues nos queda más sencillo. Sería poner A menos B más C más D. ¿Por qué? Porque A va a ser 248, la B es 99, la C es 24 y la D pues sería el 7, ¿verdad? Y el único que está siendo restado es el segundo término. Nos quedaría 180.85. Bueno, si lo dejamos a tres decimales, nos quedaría 180.853. Recordemos que se tiene que redondear. Eso sí lo usamos con esta calculadora. Si lo hacemos parte por parte, pues sería poner 248.503. Y luego dijimos que el segundo término es el que está negativo, entonces menos 99.600 más 24.95 más 7, ¿verdad? Entonces aquí ya aseguramos que nos queda 180.853 para esta Y1. Entonces aquí como usamos X1, nos va a dar una Y1. Entonces nuestra Y1 sería, dijimos 180.853. 180.853. Ya que obtuvimos esto, primero dijimos que se tiene que sacar una delta X. Entonces necesitamos obtener con otra X otra Y. Es decir, que ahora vamos a utilizar una X2 que también esté muy cercana a 5. Y para que sea de esa manera, lo que vamos a poner es que ahora vamos a hacerlo con tres decimales, es decir, 4.999. Y con esa nueva X vamos a sacar nuestra nueva Y. En este caso, al hacerlo así, pues sería poner aquí que nuestra Y2 va a ser 2 que multiplica a 4.999, 4.999, la cual va a ser elevada al cubo, después menos 4 por 4.999, que va a estar siendo elevada al cuadrado, más 5 por 4.999, más 7. Justo así. Entonces, ya que tenemos lo que sería sustituido nuestra nueva X, vamos a irla desarrollando, en este caso para nuestra Y2, al desarrollar todo nuestro primer término, que sería 4.999 al cubo por 2. Si lo están haciendo en GeoGebra, se puede hacer mucho más sencillo. Solamente le ponen un 9 extra a cada uno de los puntos y estarían obteniendo el resultado de estos nuevos términos. El 7 pues se va a mantener de la misma manera. En este caso, de hacer 4.999 al cubo por 2, se obtendría 249.85. Entonces tenemos aquí para el primero que es 249.85
850, ya que al momento de hacer lo que sería el redondea, pues se va a mantener así. Después, cuando es el segundo término, que es 4.4 por 4.999 al cuadrado, obtendríamos 99.960. Entonces aquí tenemos que sería 99.960 o 960. Y para el tercer término, en este caso, que sería 5 por 4.999, nos quedaría 24.995. Entonces sería más 24.995 más nuestro 7, ¿verdad? Entonces, al realizar esta operación, obtendremos ahora nuestra Y2, que en este caso, al hacer todo esto, se obtiene como resultado 181.885. Si lo hacemos parte por parte, sería poner 249.850 menos 99.960 más 24.995 más 7. Sí, con esto nos aseguramos que nos queda 181.885. Entonces ponemos 181.885. Y ahora sí, lo que se tiene que obtener es la parte de delta X y delta Y. Delta X dijimos que va a ser la diferencia de X2 menos X1, por lo cual pues en este caso sería hacer la resta de 4.999 menos 4.99. Al hacer esta resta pues nos va a quedar 0.009. Si quieren lo podemos checar, 4.999 menos 4.99. Nos queda 0.009, que sería nuestra delta X, y con respecto ahora a nuestra delta Y, pues sería la diferencia de Y2 menos Y1. En este caso nuestra Y2 nos dio 181.885 y nuestra Y1, esto es Y2, nuestra Y1 sería 180.853. Entonces sería 181.885 menos 180.853. ¿Sí? Y obtenemos el resultado que nos da 1.032. En este caso nos da 1.032. Y entonces al estar checando, en este caso que nuestra delta X es muy pequeña, es decir, es prácticamente cero, y nuestra delta Y también es muy pequeña, en este caso es una diferencia de 1, también se podría poner que es prácticamente cero, por lo cual se tiene que concluir. En este caso, cuando se concluye, se dice por lo tanto y se ponen 3 puntitos, que es lo que significa por lo tanto, y se dice si es continua. Si es continua. Entonces, cuando tengamos una diferencia muy pequeña, tanto en X como en Y, se va a tener este tipo de continuidad. De igual manera, si quieren verlo o si queremos asegurarnos de todo esto en la gráfica, pues lo que tendríamos que hacer sería poner nuestra función en la gráfica, que sería poner 2x cúbica menos 4x al cuadrado y luego era más 5x más 7.
más 5x más 7 y obtenemos así nuestra gráfica y después pues tendríamos que irnos a la parte más cercana al 5. Entonces en este caso el 5 está hasta por acá. Nos vamos a tener que ir muy arriba para poder irnos acercando. En este caso aquí está nuestro 5, que sería en esta parte por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si es continua? Es muy sencillo. Lo que vamos a tener que ver es si en el punto de 5 se mantiene con una bolita, recordando así que más bien que no tenga una bolita sin relleno, porque dijimos que cuando no tiene bolita, bueno, cuando tiene una bolita sin relleno, lo que nos va a decir es que no existe esa función en ese punto. Aquí al estarla checando, nos damos cuenta de que en realidad pues se mantiene constante la línea, la gráfica, por lo cual al verlo de esta manera, nos está diciendo que sí es continua, ¿verdad? Entonces, con eso ya podemos, digamos, estar un poco más tranquilos y asegurarnos de que sí se mantiene correcto nuestro resultado de que es continua. Entonces, eso sería para esta primera función. Aquí les voy a poner como con colorcitos las delta y de color amarillo para no perder, digamos, el control o el orden de cada uno de estos y las delta X, bueno, las X de color azulito, ¿verdad? Entonces es básicamente lo que serían esa manera de estar, dependiendo del punto que nos dan, obtener o utilizar dos puntos muy cercanos a ese valor de X. En este caso vamos a tener que utilizar uno de ellos con al menos dos decimales y otro con tres decimales. Y lo que se obtenga de Y se va a restar para poder determinar esas delta X y esa delta Y para saber si sí es continuo. Entonces, eso sería para nuestro primer ejercicio. Para otro ejemplo, en este caso tenemos la función de y es igual a 4x cúbica menos 6x cuadrada menos 2x más 7 y nos piden probar la continuidad de esta función en x igual a 3. Entonces, en este caso, de igual manera, tenemos que elegir primero que nada una x que esté muy cercana a ese 3. En este caso, si es de dos decimales, pues vamos a utilizar 2.99 y con eso vamos a obtener ahora nuestra y1. Entonces, en este caso, nuestra y1 sería poner primero que nada 4 por 2.99 al cubo menos 6 por 2.99. De igual manera, este tiene que ser elevado ahora al cuadrado y menos 2 por 2.99, de acuerdo a como lo tenemos en nuestra función, 2.99 más 7, justo así. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a irlo desarrollando en nuestra calculadora, cada uno de estos términos, para poder obtener el resultado de, en este caso, nuestra y1. Para el primero de ellos es 2.99 que va a ser elevado al cubo y este se multiplica por 4. Entonces, al hacer esa operación nos da 106. Si lo dejamos en tres decimales, nos fijamos que el cuarto es 5, entonces sería 0.924 al momento de hacer el redondeo. Entonces obtenemos que para este sería 106.924. Eso es para nuestra y1 en el primer término. En el segundo sería 2.99 al cuadrado por 6. Ponemos 2.99 al cuadrado y esto está siendo multiplicado por 6. Aquí tenemos que sería
53.641 al momento de hacer esa parte del redondeo en tres decimales. 53.641. Ponemos 53.641. Y después de eso, el tercer término es 2 por 2.99. 2 por 2.99 nos da 5.98. Entonces aquí ya solamente ponemos 5.98 y finalmente en nuestro más 7, ¿verdad? Entonces aquí pues ponemos el 7. Ya con esto vamos a hacer lo que sería, en este caso, pues estas operaciones para poder obtener el valor total de Y1, que sería hacer la parte de 106.924 menos 53.641 menos 5.98 más 7, ¿verdad? Entonces, al hacer esa operación nos da 54.303. Si lo hacemos directamente con cada uno de los resultados que teníamos, sería poner A menos B menos C más D. Nos da 54.302 y luego 996, que al hacer el redondeo, pues nos queda tal cual, 54.303. Entonces, nuestra Y1 en este caso es 54.303. Y con eso, ahora lo que nos haría falta sería sacar nuestra X2, nuestra Y2, usando una X2 con tres decimales. Es decir, aquí vamos a poner 2.999. Y en este caso, pues vamos a irlo sustituyendo en nuestra Y2. Bueno, para poder obtener nuestra Y2, que sería 4 por 2.999. Esto va a ser elevado al cubo menos 6 por 2.999. Recordemos que en esta segunda Y, pues se tienen que poner tres decimales. Y después el tercer término, pues sería 2 por 2.999. Más el último término, que en este caso es 7. Ya que tenemos aquí delimitado cuál sería cada una de las operaciones para obtener nuestra Y2, vamos a irlas realizando. En este caso, lo que sería 2.999 al cubo por 4. Si tenemos aquí en GeoGebra, pues se va a hacer mucho más rápido. En este caso, al hacer esa operación, nos queda 107.892 y obtendríamos 107.892. Después, para el segundo término, que es 2.99 al cuadrado por 6, al poner 2.999 al cuadrado por 6, nos quedaría en este caso 53.964, tomando hasta el tercer término, 53.964. Entonces ponemos, ese sería aquí nuestro segundo término, 964, dejando hasta los tres decimales. Después, para el tercer término, que sería 2.999 por 2, nos quedaría ahora 5.998. Entonces, aquí tendríamos que poner para nuestro tercer término 5.998. Recuerden siempre estar checando los signos de cada uno de los términos. En este caso, solamente el primero y el último son positivos y el segundo y el tercero son negativos para esta función, ¿verdad? Entonces, con esto ahora sí, ya lo único que nos quedaría sería desarrollar esas operaciones para obtener el resultado de nuestra Y2. En este caso, al hacer esa operación, que sería 107.892
menos 53.964 menos 5.998 más 7, nos queda 54.93, que es tal cual como ya en este momento cuando nosotros vamos haciendo el cambio, se va haciendo automáticamente la operación, pero es para asegurarnos. Entonces, en este caso nos da 54.93. Y con esto, ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos lo que sería el valor de nuestras X y el valor de nuestras Y. Entonces vamos a obtener esas deltas, esos cambios. En este caso, primero el de delta X, que sería poner la diferencia. Bueno, vamos a poner cuánto es delta X, es X2 menos X1, que sería en este caso 2.999. Esa es nuestra X2 menos nuestra X1, que es simplemente 2.99. Entonces, al hacer esta resta, se obtendría que nuestra delta X, bueno, vamos a ponerlo así simplemente aquí, que sería igual a 0.009. En este caso, cuando hacemos esa resta o bien ese delta X, nos va a dar siempre 0.009, ya que estamos haciéndolo con cambio de 2 a 3 decimales. Por eso aquí nos da lo mismo y en lo que va a estar siempre variando va a ser en nuestra delta Y, que en este caso nuestra delta Y es Y2 menos Y1 y en esta función o en este ejercicio nuestra Y2 es 54.93 menos 54.303. Entonces al hacer esta resta sería 54.93 menos 54.303. Nos queda 0.627. Entonces, en este caso, nos da 0.627. Oh, dejen hago el puntito más pegado para acá. No, ¿qué está pasando? 0.627. Y con esto ya podemos llegar a nuestra conclusión. En este caso, nuestro delta X es muy pequeño, es decir, es prácticamente cero. Y en este caso, nuestro delta Y también es muy pequeño, prácticamente cero, por lo cual en este caso también se va a determinar como conclusión que sí es continua, ¿verdad? Entonces aquí como resultados pues se tiene que determinar aquí la delta X, la delta Y, bueno, la delta X, la delta Y, poner lo que sería aquí la parte de la conclusión junto con la parte que nos dice que sí es continua o bien no es continua. Para estos dos primeros ejercicios pudimos comprobar que sí es continua. Ahora, ¿cómo sabemos si es discontinua? En este caso, la discontinuidad es la que nos va a decir que una función será de esta manera cuando la variable independiente con un pequeño incremento dado en la variable independiente se va a producir un gran incremento en el valor de la función, o es decir, en la variable dependiente. Es decir, cuando hagamos un pequeño incremento en el delta X, se va a obtener una delta Y muy grande, que es a diferencia de lo que vimos en continuidad, al hacer un incremento pequeño en delta X, tenemos un incremento pequeño en delta Y. Eso era continuo y en discontinuo se va a obtener un número muy grande. Para ver esto, se va a tener esta primera función, en este caso es la de 3x más 4. Todo esto está siendo dividido entre x menos 3 y se pide probar esa continuidad en x igual a 3. Entonces lo que tenemos que hacer primero que nada es de nueva cuenta determinar
2x, en este caso nuestra primera x al ser 3, vamos a poner de nueva cuenta 2.99 y 2.999. Vamos a empezar con el 2.99 para poder obtener nuestra y1. Entonces, en este caso sería hacer esa sustitución, es decir, 3 por 2.99 más 4. Todo esto entre 2.99 menos 3. Entonces, al irlo desarrollando, bueno, en este caso vamos a poner una serie nueva de lo que sería en este caso operaciones. Es 3 por 2.99 más 4, 3 por 2.99 y todo esto se le va a sumar 4. Nos quedaría en este caso 12.97 en lo que sería el numerador. O bueno, si lo vamos haciendo por partes, aquí sería 3 por 2.99 es 8.97. Aquí tenemos 8.97 más 4. Y en el denominador es 2.99 menos 3. Sería 2.99 menos 3 y nos da menos 0.01. Entonces, menos 0.01. ¿Verdad? Justo así. Ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a desarrollar la parte del numerador. Habíamos dicho que en este caso nos quedaría 12.97 y nada más vamos a asegurarnos más 4, 12.97 y con esto pues en el denominador sigue manteniéndose ese menos 0.01. Desarrollamos ahora esta operación para obtener en este caso nuestra y1. En este caso nuestra y1 nos va a quedar negativa, ya que tenemos aquí un menos, sería 12.97 entre menos 0.01. Nos queda menos 1297. Menos 1297. Esa es nuestra y1. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para obtener una y2. Entonces se va a poner una nueva x. En este caso nuestra x2 va a ser de 2.999. Recordemos que en la x1 se usan dos decimales, en la x2 se utilizan 3. Entonces hacemos el mismo procedimiento que en la y1. Ahora para obtener nuestra y2 vamos a poner 3 por 2.999 y después se le va a sumar 4 y en la parte del denominador vamos a poner 2.999 menos 3. Entonces aquí ponemos 2.999 menos 3 y al tener esto borramos este pedacito para tener más espacio. Lo vamos a ir desarrollando. 3 por 2.999. Nos quedaría 8.997. 8.997 más 4. Y en la parte del denominador sería, bueno, aquí si dejamos las sumas hasta el final, sería 2.999 menos 3 para poder hacer esta operación. Haciendo esta operación, pues sería 2.999 menos 3 nos va a quedar menos 0.001. Para asegurarlo lo ponemos aquí. Menos 0.001 nos queda en el denominador menos 0.001 y en el numerador nos quedaría en este caso 12.997. Ya tenemos esto. Ahora lo que nos haría falta sería hacer esta operación para obtener el valor de nuestra y2. Entonces, haciendo esa división, sería
12.997 va a ser dividido entre menos 0.001 y ahora obtenemos de resultado 12.997. 12.000, pero es negativo. Entonces, menos 12.997. Ya que obtuvimos tanto nuestras y's como nuestras x, vamos a realizar el mismo método de obtener el valor de delta x y el valor de delta y. En este caso, pues nuestra delta x es x2 menos x1, que se va a seguir manteniendo, en este caso que es 2.999 menos 2.99. Se sigue manteniendo en este caso lo que sería el valor de 0.009, 2.999 menos 2.99009. Y en cuanto a las delta y, se mantendría lo que sería la resta de y2 menos y1. En este caso nuestra y2 es menos 12.997 menos, y recordemos que este menos de aquí es el de aquí de la fórmula y tenemos un menos en la y1, entonces aquí tenemos que poner un paréntesis con menos 1.297. Que no se les vaya a ir esta parte, ya que es muy importante tener en cuenta lo que son esos signos para que no vayan a tener algún error. Entonces aquí sería en realidad la diferencia de menos 12.997 más 1.297. Al hacer esto se obtendría menos 12.997 más 1.297 nos va a dar 11.000, bueno, menos 11.700. En este caso, esa sería nuestra delta y, menos 11.700. Y con esto ya podemos obtener lo que sería una conclusión. En este caso, pues nuestra delta x va a tender a 0 y nuestra delta y va a ser muy grande. En este caso, nos dice que va a ir hacia infinito, ya que utilicemos, bueno, entre más decimales utilicemos, nos va a ir dando un número cada vez más grande. Entonces, en este caso, se pondría que está tendiendo a infinito o que está haciendo una diferencia muy grande, por lo cual, en este caso, la función no es continua. O déjenlo pongo de nuevo. Nos sale medio pirata la letra de por sí. No es continua. Si ven, es el mismo método para continuidad y discontinuidad. Lo único que va a variar va a ser al momento de obtener las deltas. Si se obtiene una delta y muy grande, es que va a ser discontinua o bien no tiene continuidad. Y cuando es una delta y pequeña, nos está diciendo que sí va a tener esa continuidad. Entonces, si vemos solamente en este caso como ejemplo la parte de la gráfica, sería 3x más 4 entre x menos 3. Ponemos 3x más 4. Todo esto está siendo dividido entre x menos 3. Nos vamos a la parte de lo que sería en este caso el 3, que sería hasta acá arriba. Dios santo, está muy alto. 3x4. Ya lo perdí. ¿Dónde estamos?
Tururú. Nos tenemos que acercar lo más posible para poder checarlo y nos tendremos que dar cuenta de que en este caso pues va a haber ahí en ese paso o en ese punto una discontinuidad. Está muy alto, no puede ser. Bueno, en este caso se batalla un poco más porque se va a ir acercando cada vez más sin tocarlo y eso también nos va a decir que pues no se está checando. En esta, en este tipo de gráficas que son asíntotas, pues puede tomar un poco más de tiempo, pero si se tiene toda esa paciencia, pues se puede checar. Entonces, aquí lo vamos a dejar así porque está muy alto, entonces nada más vamos a irnos a la parte inicial. Oh, no, ¿qué está pasando? Aquí está. De de nuestra fórmula y también al momento de tenerlo nos damos cuenta de que si nos vamos para la parte inferior, cuando está acercándose también a 3 pues se está formando esa parte de esa asíntota en esta gráfica. Es por eso que, bueno, en este caso esa sería como nuestra discontinuidad. Nos vamos a dar cuenta de que se está formando ese tipo de gráficas que son asíntotas, que cuando se llega a infinito se llega a cierto valor y cuando estamos llegando a un valor en específico en X no lo va a tocar, se va a ir acercando, pero no va a existir en ese punto en específico. Entonces, esa es una de las opciones en las que se puede encontrar cuando se tiene una discontinuidad, siendo, bueno, esta una de ellas. La otra, pues es cuando lo habíamos visto que tiene una bolita que no tiene relleno. Entonces, eso sería para este ejercicio. Ya nada más para terminar, lo estaríamos viendo o estaríamos abordando este otro ejercicio. En este caso, este otro ejercicio nos dice que sería la función de 7x menos 16 que está siendo dividido entre 5 menos x. Nos pide que se obtenga en este caso la discontinuidad o probar que si es discontinua en la x de 5. Entonces, para poder probar si es continua o discontinua, lo que vamos a tener que hacer es poner 2x, una de ellas que sea muy cercana a 5. Aquí lo vamos a hacer con dos decimales, 4.99. Y ya que usamos esta x, pues tenemos que sacar su y correspondiente. Entonces, en este caso, sería poner para la parte del numerador, sería poner aquí 7 por 5.99. Es por 4.99, profe. Exactamente. Sí, tengan esa parte en cuenta. Ahorita me recuerdan la parte de las participaciones, por favor. Si estamos usando el 4.99, siempre utilizar ese mismo valor. Menos 16 entre 5 menos, y como habíamos dicho, estamos usando 4.99, pues ponemos nuestro 4.99. Entonces, justo así, vamos a dejar el punto aquí más chiquito y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, al momento de desarrollar esta parte sería 7 por 4.99, nos queda 34.93. Aquí tenemos 34.93 de esa multiplicación. Después se le tiene que restar 16 y en la parte del denominador todavía no hacemos esa diferencia de 5 menos 4.99. Entonces, ahora sí, haciendo esas operaciones, nos quedaría en el numerador 34.93 menos 16, que nos va a dar 18.93. Y en la parte del denominador sería 5 menos 4.99, que en este caso pues nos va a dar 0.01. Entonces tenemos que sería 18.93 entre 0.01 y al hacer esta operación se obtendría el valor de Y1. Entonces 18.93 entre
0.01 nos va a dar 18.000, 1893. 1, 1893 nos queda como nuestra Y1, 1893. Y ahora vamos a obtener el valor, pero de nuestra Y2, utilizando una X2 de, en este caso, 3 decimales, es decir, 4.999. Utilizando esta X, ahora hacemos lo correspondiente para obtener nuestra Y2. En este caso sería multiplicar 7 por 4.999, tal cual, menos 16 entre 5 menos 4. Ay, caray, 999. Justo así. Entonces, al irlo desarrollando, en este caso, la multiplicación de 7 por 4.999 nos va a quedar 34.993. De igual manera, si lo están haciendo aquí en GeoGebra, nada más le tendrían que agregar el 9 en su operación inicial para que les quede directamente, o bien si lo quieren ir haciendo por parte, pues, o en otra parte lo pueden hacer así. De todas maneras, les va a ir dando el mismo resultado. Después de eso, sería hacer la resta de 5 menos 4.999, que nos va a quedar en este 40.001. Aquí obtendríamos 0. Bueno, eso lo ponemos hasta el siguiente que se haga esa resta. Este es 34.993 menos 16. Todo entre 5 menos 4.999. Entonces dijimos que en el denominador nos iba a quedar 0.001 y en el numerador nos quedaría 34.993 menos 16. Nos quedaría 18.993. Nos queda aquí en el numerador 18.993. Y con esto se va a obtener el valor de la Y2. Entonces ese valor lo vamos a poner aquí abajito. Y2 en este caso pues nos quedaría 18.993. De todas maneras ponemos 18.993 entre 0. En este caso es 0. Le ponemos 2 ceros y un 1. Bueno, aquí se pone o se va directamente a poner muchos 9, pero en realidad nosotros sabemos que si hacemos esta división nos va a quedar 18.993. De igual manera, si solamente hacemos el redondeo, va a ser que se quede como 18.993. Entonces, en este caso, nuestra Y2 sería 18.993. Y con esto tendríamos ya la parte de nuestras Y's, Y2 y Y1, como la parte de nuestras X para poder llegar a nuestra conclusión de este ejercicio. Entonces, tenemos que ver cuánto sería la delta X y cuánto sería el valor de delta Y. Entonces, delta X dijimos que es la diferencia de X2 menos X1, que en este caso sería X2 es 4.999 menos 4.99 y pues esto nos estaría dando de resultado 0.009, ¿verdad? Eso es con respecto a nuestra delta X y con respecto a nuestra delta Y sería Y2 menos Y1, que en este caso sería 18.993
menos 1893. Al obtenerlo así, en este caso, esa diferencia, que sería 18.993 menos 1.893, nos queda 17.100. Tenemos aquí que nuestro resultado es 17.100 solamente para estas deltas, y podemos determinar ya nuestra conclusión que delta X es prácticamente cero y que la delta Y, entre más decimales utilicemos, nos va a ir dando un número más grande, es decir, que va a estar tendiendo a infinito. Entonces ya con esto, lo que se obtiene de resultado final o de conclusión, ponemos nuestros 3 puntitos que dice, por lo tanto, no es continua. Entonces eso es como la parte importante en este tipo de ejercicios, el ver cuál es el resultado que se va obteniendo en delta X y en delta Y. Y con eso podemos llegar aquí a nuestra conclusión con pues la información que se fue obteniendo de cada uno de los resultados. Entonces, los puntos importantes cuando se haga continuidad o discontinuidad es checar que cuando se esté haciendo la parte de la sustitución sea el número que nosotros pusimos como x1 o x2. El estarlo checando, también el tener en cuenta la parte de los signos, ya sea al momento de estar haciendo las operaciones o bien si es un resultado, el tenerlo en cuenta para al momento de hacer la delta Y, que no se nos vaya a pasar porque eso puede cambiarnos el resultado, ¿verdad? Y ya con eso pues se puede llegar a la parte de la conclusión, que sería pues la respuesta para este tipo de ejercicios. No sé si tienen alguna duda en específico con respecto a lo que son continuidad o discontinuidad de las funciones cuando son continuas. No, profe, no hay dudas. Excelente. Bueno, entonces con eso estaríamos terminando las clases del día de hoy y esta parte de lo que serían de continuidades y discontinuidades.